vamos a escuchar a Peyo Amayo, conocido por su trabajo como comunicador gastronómico, como crítico gastronómico, que de unos años para acá decidió hacer algo más, ¿no? Probablemente sirviéndonos de ejemplo de un tópico que ha estado en el trasfondo de todo lo que hemos venido hablando, que tiene que ver con la ética del cocinero hoy, ¿no? O no del cocinero, sino de cada una de las personas que configuran ese universo gastronómico. ¿Qué sentido podemos darle a nuestro trabajo, asumiendo que además de trabajar con equipos, con restaurantes, con proyectos, pudiera haber también la oportunidad para trabajar en ámbitos como el de la acción humanitaria? Gracias, Peyo, por acompañarnos y bienvenido a Culinary Interaction. Egunon, buenos días. No sé, yo me siento aquí como una hoja en un pajar, oyendo a toda esta gente. Yo no soy más que, bueno, aunque me haya presentado como crítico gastronómico, es una de las palabras que nunca me han gustado, para empezar. Yo siempre he dicho que he sido un gastrónomo informador de gastronomía. A mí lo de la crítica, siempre que no sea constructiva, no me vale. Y hay mucha gente en nuestro mundo que la hace al revés, que no es válida, sino que es al contrario. Pero bueno, dejando todo eso de lado, yo hace 30 años empiezo, mi pasión era la gastronomía, era la cocina, y como todo vasco, pues comienzo trabajando en una sociedad gastronómica, haciendo cosas porque me gustaba. De ahí pasamos a presentarnos en alguna serie de concursos y tal, la cuales, pues bueno, pues tenemos un nivel bastante alto, porque ya sabéis, bueno, nosotros nacemos en Inchorrondo, somos de Inchorrondo, y al lado de nuestra sociedad, que es socio también, está pues uno de los grandes chefs del mundo, que es Juan María Arzac, y por mediación de él, pues bueno, siempre en los concursos teníamos una pequeña ventaja, ¿no? Porque subíamos allá al supermercado, como le llamamos nosotros, y veíamos algunas cosas que luego las aplicábamos en los concursos, y entonces, pues bueno, pues ahí fue que fuimos ganando, hasta que al final, en uno de los concursos que fuimos campeones de Euskal Herria, pues vino una radio buscándome para hacer un programa. Y de ahí empieza mi camino en el mundo de la, vamos a decir, de la prensa gastronómica. De ahí estuve unos años en radio, pasé luego al periódico, al Diario Vasco, que es donde he estado 25 años. He hecho más de 500, 600 restaurantes, información de restaurantes, hasta que un día, pues hace 10 años, bueno, un poquito antes, empiezan, como yo, pues quieras o no, estabas un poco en la cúspide de la gastronomía en este país, pues a un grupo de gente que estaba trabajando con Etiopía, concretamente en la isla en la ciudad de Bucro, en la cual está un padre blanco de aquí de Hernani, pues me llama para hacer algunas cosas gastronómicas, para sacar fondos, como siempre, para esas historias, y en una de ellas pues me da por ir a Etiopía en uno de los viajes, y entonces es cuando cambia totalmente mi vida. Os digo sinceramente, porque vosotros que estáis de este mundo sabéis que nosotros, los que nos han llamado críticos gastronómicos o gastrónomos o tal, hemos vivido y siguen viviendo, yo ya no vivo de eso, pero siguen viviendo y hemos vivido como marqueses. Yo en ese momento estaba viviendo como el rey del mambo en Donosti, era el rey aquí, y iba para un lado, para otro, viaje aquí, viaje allá, comida aquí, comida allá, hasta que ya os digo, llego a Etiopía y digo, bueno, ¿en qué vida estoy viviendo yo? ¿En dónde estoy viviendo? ¿Esto qué es? Vengo a Donosti y me cambia totalmente mi cabeza. Y entonces, bueno, pues estuve una temporada de cocinero, además, así me dio la locura. En vez de esto me fui a cocinar a un camping y me estuve un año currelando allí, hasta que tuve un problema de salud y tuve que dejarlo. Y entonces es cuando se me ocurre, yo nazco aparte. Algunos ya habréis conocido la Semana Gastronómica en Inchorrondo, y éramos un grupo de una sociedad gastronómica de Archacorcho que nosotros empezamos a hacer una semana gastronómica. La primera fue hace 26 años, que fue cuando un profesor vuestro se iba de aquí, de San Sebastián del Arzac, que es Fernando Bárcena, a Badajoz, y fue su despedida, y entonces hicimos la primera semana gastronómica. Fijaros cómo se unen las cosas al final, ¿no? Y entonces empezamos a hacer la semana gastronómica, pero nuestra idea era, y siempre la tuvimos muy clara, y era bajar la alta cocina al pueblo. Que el pueblo
tendría la posibilidad de, por 2.500 pesetas, me acuerdo que era entonces, eran pesetas, luego pasamos ya a 25 euros, era el máximo, creo que llegamos, podían comer una cena de Ferran Adrià, de Joan Roca, de Juan Mari, de Pedro. Pasaron por la sociedad Achoc, han pasado todas las grandes estrellas Michelin, y no estrellas, pero bueno, la mayoría han sido de 3 para abajo, todas prácticamente. Incluso llegamos en el centenario de Arzac a unir en Inchorrondo a todas las estrellas Michelin de España. Entonces, en este grupo, pues lo que hacemos es, en una de ellas, pues ¿por qué no montamos, ya que estamos un poco involucrados, dejamos la semana, bueno, éramos como gente que nos gusta mucho, ya veis, meternos en líos, y decimos, ¿por qué no hacemos algo en Etiopía? Pues ¿qué podemos hacer? Pues podemos montar una escuela de cocina, tal. Y empezamos a trabajar con el hacer una escuela de cocina, que está ya prácticamente para empezar a trabajar allí. En una de estas, mientras esperamos, en el 2015, diciembre del 2015, esperando a que lleguen los papeles de allí para mandar los materiales, vemos las imágenes que habéis visto todos en la televisión en aquel momento de la guerra de Siria, que es cuando salían todos los refugiados, se escapaban de Siria de las bombas y estaban llegando más o menos la gran mayoría a Grecia. Entonces, esas imágenes nos impactan y en una de las reuniones del grupo pues se nos ocurre decir, oye, ¿y por qué no hacemos algo por los refugiados ahora que no tenemos nada, que estamos con lo de Etiopía parados? ¿Y qué vamos a hacer si no sabemos más que cocinar? Digo, pues vamos a cocinar. ¿Por qué no vamos a ir a cocinar? Pues vale, pues nos vamos. Y cogimos 4 personas y nos fuimos en enero, vísperas de San Sebastián, nos fuimos en un principio nuestra idea era ir a la isla de Lesbos, que era la que salía en la prensa, en todos los sitios y tal, pero había un grupo de salvamento marítimo de aquí que estos, hablando con ellos para ver, porque primero nos fuimos a la asociación de ONGs de Euskadi. No les interesaba o no les parecía interesante. Tuvimos con ACNUR, no le interesaba. ACNUR nos contestó, bueno, si montáis cosas y sacáis dinero y nos dais, bien, pero lo demás, no, nosotros tenemos nuestra gente, nuestro funcionario, nuestro trabajo. Bueno, vale, si me estoy ofreciendo como cocinero para ir gratis y no te voy a cobrar nada. Pero bueno, dejamos apartado las grandes ONGs, las dejamos a un lado, y no hablo de ellas, hablaré cuando deje Lesbos y Chios o a Grecia, ya hablaremos de ellas. Y entonces pues nos juntamos con estos que estaban en una isla que no es Lesbos, era Chios, es Chios, y les comentamos, mira, tenemos esta idea y tal. Entonces ellos nos dicen, joder, pues que lo ideal sería que vendríais a darnos de comer a nosotros, porque es que no podemos ni salir a comer ni nada, estamos en el agua constantemente. En aquellos momentos estaban entrando 1.000, 1.500 diarios refugiados. Eran balsas de esas que habéis visto en la televisión, llenas de gente, de 50, 60 personas que son para 10, para 12, pero constantes, hasta 7 y 8 a la vez. Entonces estos no podían. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo está la situación y ya nos ponemos manos a la obra. Vamos allí, vemos que sí, que era cierto lo que ellos nos comentaban, pero por otro lado vemos que mayor problema tienen los refugiados, que los refugiados según llegan nadie les da de comer, nadie nada, y están tirados ahí en un campo sin ninguna asistencia de ninguna clase. Y entonces decimos, vale, pues venimos, damos a los refugiados y damos a los voluntarios. Nos venimos a Donosti y en cosa de un mes dijimos, el día 1 de marzo tenemos que dar la primera comida en Chios. Y entonces vinimos aquí, conseguimos todo el material, cocinas, fuegos, comida, de todo. Mandamos un furgón enorme lleno de cosas para allí y nos pusimos a trabajar. En un principio, pues eso, pensábamos pues unos 100, 200, a los 15 días 500, a los otros 1.000. Llegamos a dar 1.800 comidas diarias. Y os estoy hablando de gente, médicos, enfermeros, abogados, todo voluntarios, que nadie era cocinero. Los cocineros que teníamos algo de experiencia éramos gente de sociedad, así que figuraros cómo esto. Pero bueno, nosotros dijimos, para adelante y para adelante.
¿Por qué? Porque veíamos que el refugiado necesitaba y tenía que tener una dignidad. Lo que no se podía hacer era que esta gente vendría sufriendo como venían, escapándose de las bombas de allí, que llegarían aquí y encima estarían tirados y sin comida, sin ropa. Bueno, no os cuento la de los niños que vienen o que han venido, porque siguen viniendo todavía, pero bueno, mucho menos ahora, pero que en aquellos momentos era una locura. Yo me acuerdo que al principio, aparte de dar de comer y hacer la comida, a la noche íbamos a ayudar a sacar gente. A mí me ha tocado sacar gente, críos de 2 años, del agua, de la playa, a las 2 de la mañana. Imaginaros esas cosas. Yo aquí se me queda y tengo aquí metido en la retina muchas cosas, ¿no? Entonces, si queréis luego sigo contando un poco esto. Vamos a ver un vídeo que es un poco en el que habla desde que empezamos hasta casi el final, bueno, el final de la isla, porque ahora estamos, ya os contaré luego, ahora estamos en Atenas y en otro pueblo que es Patras. Pero bueno, ahora vamos a ver lo que ha sido la isla de Chios, lo que hemos trabajado. De diciembre del 2015, en una de las reuniones del grupo gastronómico de Inchorrondo, pues se plantea el hacer algo con los refugiados. Y cuando nos planteamos el qué hacer, pues a una persona se le ocurrió decir, ¿por qué no nos planteamos el dar de comer a los refugiados en base a lo que se estaba viendo en la tele? O sea, era una situación de emergencia, lo que se estaba viendo. Nos tenía muy inquietos a todos por nuestra forma de ser, nuestros planteamientos y nuestra mentalidad de solidaridad. Y entonces fue cuando comentamos en una reunión. ¿Qué es lo que sabemos hacer? Pues cocinar y dar de comer. Pues entonces dijimos, ¿por qué no vamos a darles de comer? Y así surgió. Del grupo que estábamos, de los 6 o 7 que estábamos, nadie dijo que no, todo lo contrario. Pues ánimo, vamos allí. Volvemos a Donosti y conseguir todo lo que era el material, transportarlo hasta aquí y montar esta cocina, que la gente guipuzcoana y sobre todo la vasca es muy solidaria, ¿no? Entonces, en el primer llamamiento que hicimos de ayuda fue impresionante, ¿no? El pueblo es el que al final se ha lanzado a ayudarnos y hoy es el día que todavía están con nosotros, ¿no? Y que no nos abandonan y no nos dejan. En Inchorrondo nos planteamos el venir a dar de comer a los refugiados. De repente nos daba lo mismo decir 500, 800, 1000, no sabíamos lo que suponía eso, ¿no? Y cuando llegamos aquí y empezamos a montar la cocina, a instalarte, empezamos con la idea de dar por 200, 300 comidas diarias y el primer día ya nos plantan 800 comidas como algo natural, ¿no? Porque aquí fue una locura, lo que tú has comentado antes de 800 pasamos a 1200, 1300 a nada en días casi, ¿no? Porque en aquel momento estaba llegando mucho refugiado. No había una comida fuerte, vamos a decir, para los refugiados. Después de hacer muchas pruebas aquí de cosas y tal, lo más importante era hacer potajes, ¿no? Pues empezar con alubias, lentejas, garbanzos, etc. Ellos estaban de paso, entonces hoy podías hacer lentejas y dentro de 2 o 3 días podías volver a hacer lentejas porque no era la misma gente, ¿no? Que a nivel de Donosti hemos hecho mucha historia popular, ¿no? Entonces, pues bueno, 400, 500, tal. Pasa que, bueno, encontrarte aquí para dar 800, pues era un poco, con las condiciones que teníamos, pues era un poco locura, pero bueno. Pues te echas a la piscina, sacas valor, esfuerzo, más horas de trabajo y lo haces, y lo haces. Y cuando te das cuenta que lo haces, sabes que puedes hacer más. Y cuando vas a más, pues llegas a donde hemos llegado.
Bueno, aquí lo primero que se aprende sobre todo es a trabajar en equipo. Aquí somos gente de edades muy diferentes, de puntos muy distintos, de formas de vida muy distintas. O sea, desde fuera aparecen 1400 comidas al día, parece algo muy fácil de hacer, entre comillas, pero el día a día es complicado. Pues unos cortan verdura, otros la lavan, otros cortan el pollo, la carne o lo que toque de menú. Estamos preparando los platos, un mensaje clarísimo de la organización a ellos es de que hay que prepararla con cariño, hay que prepararla con un poco de amor, entre comillas, porque la gente lo necesita y en la comida lo transmitimos, ¿no? Sabemos que la gente está esperándonos a nosotros, ya le damos seguridad, le damos tranquilidad, saber que hay alguien por detrás que se está preocupando en hacerlo mejor, ¿no? Cuando conocí el proyecto Saporeac me pareció muy interesante su objetivo de recuperar la dignidad de las personas migradas a través de la cocina, ¿no? No simplemente darles de comer, que es importante, sino hacer... Bueno, habéis visto un poquito de cuando arrancamos cómo se daba en vasos. Estos eran unos vasos que en un principio, además nosotros no teníamos dinero. Nosotros, como bien ha dicho mi hermano, trabajamos y estamos a cuenta del pueblo. Es el pueblo vasco, es el que al final está dando el dinero para que podamos trabajar allí. Hemos tenido una época, un tiempo, que había una ONG noruega que nos ayudaba y nos pagaba un poco el tema fresco que comprábamos allí, la carne y tal. Otra de las cosas, por ejemplo, al hablar de las materias primas, siempre hemos respetado a los refugiados. La gran mayoría de los refugiados son musulmanes. Entonces la carne la hemos comprado con el sello Halal. Nunca hemos pasado en darles ninguna cosa que no sea que esto. Eso les hemos respetado, porque había mucha gente que decía, si total son refugiados, tienen hambre y no están... No. Primero su dignidad, ellos son esto. Cuando les ha tocado el Ramadán, les hemos dado, y era una locura el año pasado, porque estábamos a 40 y tantos grados en la isla, en un local pues un poco más grande que esto, o como esto, todos allí, los fuegos, ya habéis visto las cazuelas, todas en pleno apogeo, un calor impresionante, y entonces había que hacerlo a la tarde, cuando más calor hacía, porque había que darles de cenar en vez de comer, porque ellos cogen la comida y comen a la noche. Entonces, eso siempre lo hemos respetado, siempre lo hemos tenido muy claro, que siempre la dignidad del refugiado por delante de todo. Entonces, habéis visto, primero se les daba en uno de esos vasos, que estuvimos estudiando la posibilidad, que como todos estudiáis un poco todo esto, pues nosotros estudiamos a ver cuánto tiempo mantenía caliente ese vaso la comida. Entonces ahí, en esa primera comida les metíamos pues eso, alubias con arroz, un poco todo, para que fuese todo, además hecho y cocido en un caldo concentrado, para que fuese como 3 platos, ¿no? Porque por lo menos tendría fuerza. Entonces la metíamos en esto y aguantaban hasta 1 hora. Pero bueno, no tardábamos tanto nosotros de ponerlo, a sacarlo al ir al campo y darles de comer y comérselo ellos, porque lo comían delante nuestro, nada, no pasaba ni media hora, entonces estaba caliente siempre. Luego ya, de ahí, como habéis visto, en una de las veces cierran el campo donde estábamos nosotros, se quedan sin gente, y nos meten les meten la mayoría en un campo que nosotros llamamos campo de concentración, que es un campo donde a nosotros no nos dejan entrar absolutamente para nada. Por eso habéis visto que les metíamos la comida por las verjas, hasta que a la semana o así vino la policía y nos echó de allí, nos dijo que fuera. Pero bueno, luego ya otra vez como seguían entrando, el campo de abajo del pueblo, vamos a decir, siguió y seguimos trabajando ahí. Ahí estuvimos un poco, ¿qué hacemos? Nos vamos, nos quedamos, y gran suerte de que decidimos quedarnos, porque enseguida empezamos otra vez a trabajar y seguimos a tope. Luego ya pasamos a bandeja. Claro, estos vasos eran porque, como os he dicho, venía tanta gente, pero estaban 1 día, 2 días, 3 como máximo, que era cuando les hacían las afiliaciones de cuando llegaban y tal, y luego salían, la mayoría se iban para Atenas, para arriba. Entonces, pues no era problema para nosotros, digamos, pues haces 500 kilos de alubias hoy, mañana otros 500, era prácticamente la misma comida, alubia, lentejas, garbanzos, ¿no? Era más o menos siempre lo mismo, pero claro, en el momento que Europa hace el trato con Turquía para que no pasen, entonces ya se quedan, ya no se mueven, no les dejan moverse de la isla, y entonces, claro, no les vas a estar dando todos los días alubias, lentejas. Hay que estudiar, hay que ver qué posibilidad tenemos de darles
como más, y sobre todo a los niños, ¿no? A los niños no les puedes dar todos los días legumbres, ¿no? Tienes que buscar otro tipo de comida para ellos. Entonces tuvimos la gran suerte, no sé, a veces las cosas llegan así porque sí, que uno de los voluntarios que vino había acabado de estudiar esto, ¿cómo se llama? Lo de las proteínas y todo esto y tal, y las calorías y esto. Y entonces él es el que nos puso un poquito al día de todo lo que había que hacer más o menos, con la suerte también de que, bueno, nosotros le estábamos dándoles una cocina vasca, nuestra cocina, pues está mal decirlo, pero bueno, solo tiene el ajo y el perejil, no tiene nada más, no tenemos más especias, no tenemos nada, tenemos el ajo y el perejil. Entonces, claro, a ellos, que son una gente que están acostumbradas a una serie de especias, de tal, además de mucha especia, pues claro, les damos aquello y claro, comían porque no tenían más remedio, y se lo comían todo, estaba rico, estaba muy bien cocinado, pero les faltaba. Entonces, uno de los días que bajamos a comer, les dijimos, a la chica le dijimos, oye, ¿no tendréis aquí algún cocinero dentro del campo? Pues ahí vinieron 3, no 1, 3. Entonces les dijimos, ¿estáis dispuestos a venir, que vengamos a buscaros, a venir a enseñarnos un poco cómo hacer vuestra cocina y tal? No sé qué. Pues, encantados de la vida. Entonces les cogíamos a la mañana en el campo, los llevábamos con nosotros, estaban con nosotros, cocinaban con nosotros y luego a la noche les volvíamos a dejar en el campo. Pero eso fue una semana porque enseguida vinieron las autoridades, más que las autoridades, la gente de alrededor de donde estaba la cocina nuestra, gente del pueblo, pues que era la gran mayoría, era mucha gente del Amanecer Dorado, de la extrema derecha, que luego nos atacaron varias veces, bueno, hemos tenido aventuras de esas, y entonces se quejaron y entonces nos dijeron que los cocineros no podían estar con nosotros, que no podía haber ningún refugiado con nosotros. Pues bueno, pero bueno, ya habíamos aprendido, habíamos cogido ya las cantidades, medidas, y empezamos a trabajar el curry, el otro. Yo os digo que no soy muy de esto y aquello era... Pero bueno, y al final, ellos ya habéis visto como el pollo al curry, al final fue uno de los platos que más hacía porque les encantaba. Y al final empezamos a hacer 2 platos, 2 en 1. Una bandeja que habéis visto luego, hay la bandeja de 3, que ya es el final. Había de 2, pasamos de los vasos a una bandeja de 2, entonces les poníamos en una o bien arroz y tal, y en la otra pues o carne o verduras o lo que sería. Y de ahí ya seguimos pasando y estudiando y subiendo a las calorías, sobre todo a las calorías. En un principio igual no les dábamos ni 100 calorías, y al final acabamos dándoles 1.500, 1.600 calorías. Y eso estudiado y hecho por las mismas gentes de ONGs grandes que hacían el estudio de lo que estábamos dando nosotros. Y al final ya pues se les daba, ya habéis visto, se les daba en 3 bandejas, en una se ponía pues siempre un arroz, porque ellos siempre el arroz es una de las cosas que esto, luego o carne, normalmente o carne guisada o pollo al curry, una cosa de estas, y luego pues alguna otra cosa, o ensalada o tal, la fruta aparte y el pan de pita, que es el pan del que comen ellos los sirios. En un principio les dábamos cachos de barra de pan, y claro, muchos se lo dejaban, no querían, no sé, no les... ¿Y esto? Que si tienen hambre y tienen esto, joder, no comer pan. Sin embargo, era porque ellos no comen ese pan. Entonces ya al final localizamos pan de pita y ya nos traían desde Atenas el pan de pita y ya les dábamos el pan de pita, ¿no? Un poco esa ha sido la trayectoria y el trabajo que hemos llevado hasta que se llega a la isla, que ya se cierra el campo, vamos a decir, este verano, se cierra el campo donde estamos. Se queda muy poquita gente, no sé si eran unos 100 o 100 y pico, pero en un viaje que voy yo a Atenas, vuelvo a la isla y me encuentro que otra vez había 1.700 o 1.800, volvemos a intentar ir allí, pero bueno, ya tardan 2 días. Los limpiaron, los mandaron para Atenas, pero bueno, ahí fue otra de los tratos con las grandes ONGs que nos dicen que no, que se hace cargo ACNUR de la comida, que prefiere darle a un catering y que lo de un catering que nosotros, cuando bueno, pues tenemos imágenes del catering que han intoxicado a más de un refugiado varias veces y bueno, cosas de estas que bueno, no interesa decir, ¿no? Sino que bueno, todo lo contrario, que los refugiados hoy es el día que vas por Atenas y te gritan de un lado de la calle a la otra, Zaporeak, Zaporeak, no sé, te queda el orgullo de que por lo menos ellos tienen el reconocimiento de Zaporeak, del País Vasco, de San Sebastián, y tenemos hablado por ellos y grabado cosas de decir, yo venía a Alemania, pero conocía a los vascos, me voy al País Vasco.
y eso te llena de orgullo, ¿no? Joder, que te llegan eso. Y bueno, ya tenemos alguno aquí de los que ha venido, ¿no? Y la verdad que, bueno, a esta gente les engañan totalmente. Les dicen que van a ir a Holanda, a Canadá, no sé dónde, que vete allí y a España no vayas, que aquello es una mierda, cosas así, ¿eh? Entonces, pues bueno, cuando luego vienen aquí, ven, dicen, joder, ¿qué es esto? Claro, y cuando nos conocen en la isla, pues ni te cuento. Entonces, ya la isla no lo dejamos y nos vamos a Atenas. En esta fase, ahora, en este momento, estamos en Atenas, en el Victoria, que es un edificio que lo ha rehabilitado SOS Refugiados, de 9 plantas, y todo lo que es cocina llevamos nosotros. Empezamos a primeros de octubre con 100, 150 comidas. Hoy es el día que estamos en 600 ya y quedándose gente sin comer, que es lo que más nos duele. No porque no tengamos, sino porque no da para poder hacer más comida en eso. Y entonces, ¿cuál es el problema? Pues que todo el refugiado que ha pasado por la isla de Chios conoce Zaporeak. Se ha corrido la voz en Atenas, que Zaporeak está dando de comer en Atenas, y ha sido un reguero de gente a venir a esto. Y por otro lado, estamos en una islita, hoy en una isla, en un puertecito pequeño en Patras, que está abajo de Atenas, que ahí estamos dando a unos 400 jóvenes, y la mayoría son jóvenes, que son los que intentan pasar a Italia. Entonces estos están todos ahí, la mayoría son jóvenes, cosa que en Atenas es más familias de niños, con mujeres y tal. En Patras es más gente joven, gente joven pues que quieren salir para Europa y están ahí. Entonces es como un campo fantasma, ¿no? Porque según llegamos con la comida no hay nadie. Es un pabellón grande, una fábrica abandonada, no hay nadie. Y de repente llegamos nosotros, nos ponemos para dar de comer y se pone una fila. Pasan, comen, cogen la comida y desaparecen. Entonces, por eso lo llamamos el campo fantasma, ¿no? Pero es el que yo creo que tiene más problemas que Atenas, ¿eh? Porque esta gente joven está allí tirada. Los de Atenas, la mayoría, pues ya quieras o no, el gobierno griego les da alguna ayuda y algunas cosas, porque ahora ya Europa ya no les da a las grandes ONGs el dinero para los refugiados, se lo da al gobierno griego. Entonces el gobierno griego está dándoles, me parece que son 90 euros al mes, que no hacen nada con eso, pero bueno. Entonces esos ya, pero los de Patras no tienen absolutamente nada, nada de nada. Ayer me llamaban y bueno, pues me pedían zapatillas, que era lo que más necesitaban en este momento, ¿no? Zapatillas de deporte. Pues claro, estos están intentando correr, saltar, esto, andan todo el día igual. Y cuando les cogen ni os cuento lo que les pasa, pero bueno. Entonces el proyecto de Zaporeak es ese, ¿no? Al final es el dar de comer a la gente esto, que por eso yo creo que es interesante, no sé, yo antes hablaba con José María y decía, no sé qué pinto yo en estas conferencias, ¿no? Pero bueno, creo que es interesante que se vea que el cocinero no es solo para un restaurante, que podemos ayudar y podemos hacer muchas, muchas cosas, ¿no? Que podemos decir, pues eso, pues nos vamos. Yo no sé si están por aquí, Covadonga y esta gente. Ha habido gente de aquí, del Culinary, que este verano han estado allí, trabajando, los chavales, con nosotros. Y no sé si estaba, me gustaría, para que contaría un poquito su experiencia, cómo ha sido, o con la experiencia de ellos, ¿no? Se ha ido, es una pena. Pero ha habido, pues eso, ha habido gente, no sé si hay algún otro de los que haya estado que esté por aquí, pero para que veáis que bueno, que no es solo... Pello, ¿cómo haríamos para colaborar con el proyecto si no quiere participar como voluntario? ¿Qué maneras hay para sumarse? Bueno, maneras todas. Nosotros hacemos miles de eventos para sacar dinero. Ahora mismo, el día 3 de diciembre, hacemos un evento que le llamamos COS, que es Da un mordisco a la solidaridad, que se monta en Inchorrondo, y es una especie de túnel del pincho, donde muchos bares de Donosti, de la provincia, donan los pinchos, están allí, la gente viene, compra los pinchos, los tickets, y bueno, luego se hace un ternero, pues se hacen demostraciones culinarias. Es una mañana toda dedicada a la gastronomía solidaria, vamos a decir. Entonces, por ejemplo, ese día. Luego hay miles de eventos que la gente organiza, incluso gente de Bilbao, gente de Pamplona, que organizan cosas para sacar dinero para ahí. Y luego las empresas, por ejemplo, luego el pueblo, la gente que entra en el Facebook o lo que sea, ve y ve las cuentas y meten dinero, ¿no? Y luego
no sé lo que te iba a comentar. Ah, lo de las empresas. Las empresas, por ejemplo, lo que están haciendo es donarnos género. Antes comentabais lo de las empresas que tiran el producto, tal. Nosotros concretamente tenemos, es que cuando estaba escuchando me ha venido, nosotros tenemos una empresa en Navarra que es Pedro Luis, que es Conservas Pedro Luis de Lodosa, pues que igual lleva mandados unos 40 o 50 palés de comida. ¿Por qué? Pues porque unas acelgas le cogen mal color, que no le da el color, que no sé qué, o las lentejas, al pasar por la máquina le detecta no sé qué, un barrillo o no sé cuántos. Y entonces, bueno, pues todo eso nos lo donan. Yo siempre suelo decir, cuando hablo en las charlas, que bueno, pues hay empresas de Bonito, de anchoas, de tal, tienen un golpe, las latas, el esto, pues que todo eso a nosotros nos sirve. Luego hacemos recogida de alimentos. Cada 2 por 3 estamos haciendo y la gente, pues al final te trae, porque muchas veces no hace falta hacer una recogida y decir, alimentos, y te traen de todo, ¿no? Ya traen bollicaos, no sé qué, no sé cuándo, no, hace falta alubias, lentejas y tal, punto. Y no hace falta muchas cosas, luego muchas cosas de higiene, que eso también están muy faltos de eso, ¿no? Sobre todo para los niños, pues toallitas, pañales, 1000 historias. Pues claro, aquí la gente, en cuanto el niño se ha hecho pis, le cambiamos a la basura y punto. Allí se ha hecho pis, igual está 3 días con el pañal. Claro, todas esas cosas, la gente piensa en la comida, pero no, también están el resto de vertientes, ¿no? Y no sé cómo estamos de tiempo. Hay otro vídeo que quería solo para que lo vieseis, que es curioso. Ya que estáis metidos en la cocina, que veáis cómo se hace una ensalada para 1500. Y ese es un vídeo como muy bonito y muy divertido, ¿no? Es muy curioso porque los cocineros profesionales que han venido por allí nunca no se ha metido nadie ahí en lo que es, vamos a decir, la comida de los refugiados. Siempre se les da para que hagan para los voluntarios, porque no son capaces. Ven las medidas, ven las esto y las ollas y los perolos y dicen, bueno, ¿y yo esto? Y dicen, no, tranquilo, que ya hay una gente que sabe el tiempo, sabe todo, está todo como muy controlado, ¿no? Es como una máquina. Y decías lo del dinero, bueno, pues deciros que en este momento andaremos con un presupuesto de unos 40.000 euros mensuales. Los noruegos ya no nos ayudan porque ya les han quitado las subvenciones Europa y entonces estamos echando mano de lo que había y de lo que estamos haciendo ahora, que es lo que nos está dando los eventos y el pueblo. Y nada, simplemente daros las gracias por habernos dado la oportunidad de explicaros un poco este proyecto y que nada más simplemente deciros que os animéis, que todo el que quiera venir ahí, que se es muy bien recibido y que se lo va a pasar muy bien además. Vale.